Estamos en el último bloque y estamos recibiendo a un joven candidato de política obrera, una de las tres boletas de partido de sectores de izquierda. Estamos escuchando todos. Joaquín Antúnez es un profesor, un joven profesor de historia, de esa materia que me encanta y mucho. Siempre digo que te voy a invitar para que un día hablemos un poquito de historia, Joaquín. Ah, bueno, encantado. ¿Vos estás dando clases actualmente? Sí, trabajo en nivel secundario. Ajá. Y bueno, y tuve una experiencia como becario en la universidad, como ayudante Vos venís de de la docencia. Universidad de Quilmes. Yo sí, me recibí en diciembre de profesor. ¿Es profesorado de historia en la Universidad de Quilmes? Hay doble titulación, Hay licenciatura. licenciatura también. Eso estoy trabajando en la tesis, digamos, el requisito. Bueno, si bien no hemos hablado, el público se renueva, quiero que me digas de dónde venís, quién sos, por qué política obrera, por qué militancia, desde cuándo militás, qué es política obrera. Bueno, Política Obrera, vos lo definiste, es un partido de izquierda. Nosotros nos gusta decir somos un partido socialista de trabajadores. Ahí está. Porque tenemos como meta la lucha por el socialismo y por el que los trabajadores tengan un partido propio para poder defender sus intereses, no solo inmediatos, sino también, decimos nosotros, históricos. Bueno, Que es el peronismo se arroga que son los representantes de los trabajadores. Bueno, ahí podríamos tener una charla de historia de cómo el peronismo en realidad ocupó el espacio sindical que habían construido anteriormente los socialistas, los comunistas, los anarquistas. Pero bueno, claro, nosotros planteamos en realidad que el problema es el de los intereses sociales que representa el peronismo. Bueno, escuchando un poco la entrevista anterior, que había un candidato de Fuerza Patria. Sebastián García de Fuerza Patria. Y bueno, y viendo también, ¿no?, los comunicados de prensa, por ejemplo, el día de ayer, el Día de la Industria. Bueno, el peronismo es un poco la idea de que los trabajadores nos tenemos que llevar bien con nuestros empresarios. Está bien, hicieron el acto en una fábrica, entre comillas, pequeña, en Repiqui, y convocaron a sectores más o menos pequeños. Pero si vos te fijás, el gobierno de Milei gobierna para las grandes patronales y no tiene ni un punto de conciliación con los trabajadores. Está destruyendo la vida de todos los trabajadores de la Argentina, sin ningún tipo de miramiento, de si lo trataron bien ayer o anteayer. Entonces el peronismo le propone a los trabajadores un propósito imposible, porque las patronales, la burguesía, que son los que tienen el poder de manera cotidiana, no solo en los gobiernos, sino en los lugares de trabajo, en las fábricas, no tienen ninguna concesión para los trabajadores, que no se haya obtenido a través de la lucha. Entonces por eso nosotros decimos que el socialismo puede representar los intereses históricos de los trabajadores. Después, por otro lado, bueno, Política Obrera es, como te decía, un partido socialista de trabajadores, tiene este propósito, que es que gobiernen los trabajadores la Argentina y el mundo, porque somos también internacionalistas. Y luego, bueno, es un partido que surgió como resultado de una decisión en el histórico Partido Obrero, y que retoma la línea histórica del partido. Justamente por eso nos hemos colocado este nombre, Política Obrera, que fue el que prohibió que sigamos utilizando la dictadura de Videla, la dictadura genocida del 76. Y justamente por eso tuvimos que adoptar un nuevo nombre como el de Partido Obrero en su momento. Entonces, bueno, somos un partido que surgió en el 2019 como producto de esta decisión, que fue una expulsión de 1.200 militantes que cuestionábamos la línea interna que se estaba adoptando en relación a la caída del gobierno de Macri, y que ha tenido un importante impacto, digamos, en el desarrollo posterior. Justamente por eso te quiero marcar una simple diferencia. No creo que ningún candidato te haya comentado que en los últimos días el gobierno de Milei se está disgregando, ni que está acabado políticamente. ¿Por qué evaluás que está acabado políticamente? Está en un estado de disgregación, entonces ya están viendo todo para hay ver. Muchos que se fueron, claro, dejan, los echan. Los echan, se está desintegrando, y se está desintegrando políticamente por varias cuestiones. La primera de ellas es el problema de los escándalos de corrupción y demás que han saltado, que si se quiere son un escándalo, ¿no? Generan una gran bronca popular, entonces generan un descrédito en el gobierno. El segundo punto, que es el más importante de todos, es que hay un agotamiento del esquema político y económico. El gobierno de Javier Milei estaba sentado
sobre la base de una reflotación de los bonos de deuda del Estado argentino. Fundamentalmente de su deuda en dólares. Sí, es una manera de endeudarnos también, de tirar la pelota para adelante, ¿no? No, al reflotar los títulos de la deuda, esos títulos de deuda salían de la zona de default y por lo tanto se convertían en algo en los cuales si vos negociabas en el mercado de capitales podías sacar una ganancia. Entonces era una forma de beneficiar al capital financiero. Siempre los bonos son para que compres, para que me des plata y te pagaré dentro dentro de 100 años. Pero justamente en realidad este reflote era sobre bonos ya emitidos. Claro. Hasta ahí no se había emitido nada nuevo. Justamente son estos bonos de título en dólares. Están en un precio de default que se calcula más o menos 30 centavos, ¿no? El bono, en dólar, en divisa de dólar norteamericano. Bueno, se habían reflotado en su mejor momento a 60 centavos de dólar. Hoy volvieron a los 40, 35 centavos de dólar. Entonces, el que hizo una operación se llevó, por cada bono que vendió, 25 centavos de dólar. Claro. Entonces ya ahí tiene una ganancia fenomenal. Y que ya se agotó, digamos. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron sobre la base de este supuesto superávit fiscal, que era un dibujo contable. Porque justamente lo que se hizo fue trasladar toda la deuda del Banco Central, que era el que tenía el famoso déficit fiscal, al Tesoro. Ahora, estas denuncias y este tema de la recesión que hay, que se siente, y la gente que no llega a fin de mes, no parece mellar todavía en el electorado, ¿no? Que todavía Milei tiene una buena intención de votos. Bueno, justamente iba a eso. Ese traslado al Tesoro genera que los contribuyentes, nosotros, paguemos cotidianamente esos bonos que se han transferido. Fíjate que fue lo primero que hizo apenas llegaron los dólares del FMI. Supuestamente pagar una deuda que no existía, porque en el mercado esos bonos que se pagaron entre el Tesoro y el propio Banco Central tienen un valor cero, porque es deuda intraestatal, o sea, es invendible, no se puede vender por ley. Entonces lo que hicieron fue una estafa fenomenal. 9.000 millones de dólares se fueron en nada. Pero ¿esto te parece que va a repercutir el domingo en la elección? Bueno, pero quiero ir a un punto más allá de la elección. Y va con esto. Entonces, bueno, ya tenemos todo ese esquema que se agotó. La recesión industrial es inducida. Es inducida por el propio gobierno, producto de esta política. Entonces, no quieren que se produzca. No, al revés. La crisis industrial es inducida. Está hecha a propósito. Está bien, pero no quiere que se produzca, porque estamos importando. No quiere que se produzca, no quiere que se produzca producción. En la Argentina. No quiere que haya producción. Tenía que ver con todo el esquema general. Bueno, aquí en esta crisis del 2023, 200% de inflación, ¿a quién rescato? ¿El capital financiero que me pagó toda la campaña o a los industriales que apoyaron a Massa? En gran medida, ¿no? Entonces, un sector. Obviamente siempre un sector, porque Techín, por ejemplo, tiene al secretario de Trabajo Nacional, Javier Cordero, porque apoyó a Milei. Entonces vos fijate que esa crisis industrial llevó a un quiebre en los apoyos del gobierno. O sea, el gobierno, al privilegiar a un sector de las patronales, del capital financiero, de la gran del negocio internacional y no de la gran industria, bueno, llevó a un quiebre de sus apoyos. El apoyo que todavía tiene el gobierno de parte de la patronal argentina es porque está impulsando la reforma laboral. Y esto ha desatado una crisis enorme. Por lo mismo que vos decís, ¿no? Los grandes cierres, la intención de que se produzca menos en la Argentina, ha llevado a esto. Las grandes patronales se blindaron. Por ejemplo, las patronales del neumático, son 3 fábricas principales acá en el conurbano bonaerense, una queda en la zona sur, en Lavallol, es Bridgestone, la más grande del mundo. En vez de producir en la Argentina, importa de otros países, claro, que la produce Bridgestone de Brasil, Bridgestone de donde fuera. Que hay gente que se queda sin laburo. Exactamente. En la Argentina. Bridgestone redujo su planta de casi 2.000 trabajadores a 350 en 2 años. Empezó con más igual, la reducción de la plantilla, pero vos me hablás, lo ha llevado a fondo. Yo coincido en muchas cosas de lo que decís, en la gran mayoría, la recesión, todo. Pero electoralmente, ¿todavía esto tiene el gobierno de Milei, te parece que va a tener una buena intención de voto? ¿Y por qué sería? Bueno, una buena intención de voto habría que ver qué es. Porque en principio arrancaron la campaña electoral ganando la provincia por 5 puntos y ahora están perdiendo por varios. No solo la tercera, sino que incluso se dio vuelta la intención de voto en la primera. Después puede ser que ganen en alguna seccional más chica, ¿no? Pero digo, no mueve el amperímetro de la cantidad de... O sea, que vos decís que no le va a ir muy bien al gobierno en esto. No va a tener
El gobierno pensó que largaba la campaña de septiembre y tenía un triunfo pavimentado en octubre en la provincia de Buenos Aires. Esto no va a ser así. Bueno, ¿y el peronismo? Esto no va a ser así. ¿Cómo lo ves al peronismo? Y el peronismo al revés. El peronismo arrancó con Cristina diciendo, si yo no soy candidata en la tercera sección, el derrumbe del peronismo es total en la provincia. Y ahora, bueno, un poco están agrandándose, ¿no? Van a hacer una caravana en Loma de Zamora para hacer la campaña. La crisis del peronismo no se cerró, y al contrario, que al gobierno le vaya mal el domingo. Sí, hacen campaña por distintos lados, unos y otros. Pero es peor que eso. El peronismo ha hecho una campaña mirándose el ombligo. Porque todo el fundamento de su campaña es la unidad del peronismo. Hay un espacio importante de gente que no sabe a quién votar y muchos, reitero esto, no quieren ir a votar. Desde Política Obrera, ¿qué le decís a esa gente? Que estoy en un 95% de acuerdo con ellos. Pero hay una cuestión política central. El ausentismo es justamente una persona que no quiere votar ni a Fuerza Patria, no quiere votar a La Libertad Avanza, no quiere votar a las 3 listas de la UCR que están recicladas con nuevo nombre, no quiere votar a nadie. Tiene una posición muy crítica porque justamente, a diferencia de todas las elecciones anteriores, los que no quieren ir a votar son las personas que están más politizadas sobre el pulso de la crisis política. ¿Encantados con el peronismo o con La Libertad Avanza? Con todo el mundo, con la oposición fundamentalmente. Pues si encontraran un espacio de representación, irían a votar a ese nuevo espacio de representación. Vos sos candidato a concejal de Quilmes. ¿Cómo lo ves a Quilmes? ¿Qué podés decirnos de Quilmes o propuestas vinculadas a Quilmes? Bueno, te quiero cerrar la idea anterior. Sí. A los que no quieren ir a votar el domingo los convoco al revés, a que vengan a votar, pero que voten justamente para repudiar a los partidos, a Milei, a los partidos que han sido cómplices de Milei y que han llevado el programa de la motosierra a la provincia de Buenos Aires, con la cabeza Kicillof, que voten una alternativa de trabajadores, que voten un programa socialista que pueda llevar justamente reivindicaciones como las que te quiero comentar ahora. En primera instancia, hay un problema fundamental con la vivienda. En toda la provincia de Buenos Aires, Quilmes hace años que pica en punta en crecimiento de asentamiento en todo el distrito y en la proliferación de zonas inundables. Porque como todos sabemos, Quilmes tiene una gran cantidad de territorio que fue ganada a la ribera, a la costa. Justamente, ¿qué pasa? Acá tenemos un problema con el negocio inmobiliario. Todas las construcciones que se hacen son en función de grandes emprendimientos inmobiliarios con torres de 25 pisos, barrio privado, es decir, un lugar al que un trabajador sinceramente no va a poder acceder con ninguna facilidad. Y la vida de los trabajadores está a la vera de los arroyos, en la ribera, en zonas inundables, producto de la expulsión que se está haciendo de la población. Aumento de alquileres cada 3 meses. Nadie habla del problema del aumento de los alquileres. Bueno, nosotros en Quilmes tenemos la intención de llegar al Consejo y presentar, apenas nos sea habilitada la mesa de entrada, un proyecto de congelamiento inmediato por 1 año de todos los alquileres en el municipio de Quilmes, para poder hacer frente a la crisis de la vivienda como una medida de emergencia. Justamente a eso sumarle un banco de tierras disponibles que estén al alcance, digamos, de la expropiación del municipio y que sean destinados como espacio de vivienda popular. Y para poder financiar esos emprendimientos no vamos a esperar a que venga alguien de afuera de Quilmes. Vamos a impulsar un impuesto a la vivienda ociosa dentro del distrito para que sean penadas el negociado inmobiliario. Porque hoy en Quilmes están vacíos los edificios. En Quilmes Centro. Se ha construido y no se vendió. Se vendió, están recontra vendidos del pozo. El problema es que en esos lugares no está la intención de que viva nadie, están puestas al servicio de la especulación inmobiliaria. No les interesa hacer frente. La idea es cobrar un impuesto mayor a aquellos que no están habitados. Un impuesto a la vivienda ociosa, obligar a que las viviendas estén ocupadas, los alquileres estén congelados por 1 año y que sea una medida una salida de emergencia a la crisis habitacional del distrito mientras avanzamos en la construcción de viviendas. Justamente con la idea de la construcción de viviendas, avanzar en la lucha contra el desempleo. Porque para construir viviendas necesitamos manos. Y necesitamos una industria. Entonces, hay que poner a disposición la reactivación industrial necesaria dentro del distrito para poder construir todas las herramientas que se necesitan para una vivienda. Y si no, bueno, en distritos cercanos, pero reactivamos la industria en la zona. Y después podemos ofrecer trabajo bajo convenio, garantías, derechos laborales, para que los desocupados del municipio puedan trabajar en la construcción de viviendas que están al servicio de su beneficio y del beneficio de sus vecinos. Entonces atacamos el problema. Y por eso te digo, lo de la recesión industrial es inducido. Mira qué fácil que es levantar una recesión industrial. Si lo llevamos a toda la provincia de Buenos Aires, hay que construir más de 1 millón de viviendas. Así se reactiva
la economía de una manera que ni Milei, ni el peronismo, ni nadie ha planteado en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, está un reclamo histórico de los trabajadores del distrito, que es terminar con el trabajo precario. Hay que pasar a planta permanente a todos los trabajadores municipales, que todos estén dentro del convenio colectivo, libre posibilidad de afiliarse en los distintos sindicatos que estén a disposición, y naturalmente los salarios no pueden ser de 200.000 pesos. Esta es una propuesta que Política Obrera también quiere presentar en la legislatura, a nivel de la legislatura provincial. A nivel provincial, que a la cabeza está mi compañero también acá de por la zona, Marcelo Ramal, docente de la Universidad de Quilmes, que es presentar un proyecto de ley para que el salario mínimo de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, o sea, bajo dependencia estatal, salud, docente, empleados estatales y obviamente impulsarlo en los municipios, tengan un salario mínimo que cobra el costo de la canasta familiar. Hoy ese costo está aproximadamente en los 2 millones de pesos, según la comisión interna del INDEC, sí, que hace una medición bastante fiable, por lo menos más fiable que la que hace oficialmente el INDEC. Sus trabajadores le damos una confianza. Entonces, bueno, al impulsar este tipo de medidas, se hace toda una presión para que justamente la organización sindical en los otros espacios apunten a elevar el salario a los 2 millones de pesos, porque provoca toda una presión salarial. Digamos, nadie va a querer ir a trabajar a la fábrica por 500.000 pesos si hay otro espacio disponible para poder hacerlo. Sobre todo los médicos que se van a la actividad privada. Los médicos se van a la actividad privada. Entonces, es una forma de defender la salud pública, es una medida para defender la escuela pública, sí, y es una medida para defender el bienestar de los trabajadores de la provincia. Entonces, bueno, todo esto, naturalmente, que puede desarrollarse sobre la base de invertir la realidad de la provincia, todo lo que está, la exención impositiva, los que menos pagan impuestos son los que más tienen en la provincia de Buenos Aires. Los grandes terratenientes, que son pools agrarios, nada tienen que ver con el chacarero que uno se imagina cuando hay alguna sequía en el verano. Son las empresas multinacionales como Bridgestone, que reducen la planta a su antojo, y son otra gran cantidad de empresas que han hecho, digamos, de la vida de los trabajadores en los municipios, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, un horror. Bien, Joaquín, se nos ha terminado el tiempo, yo te agradezco mucho que has venido, y seguiremos charlando, porque creo que es importante esto. Bueno, hay otra en octubre también, ¿no? Veremos a ver cómo nos va el domingo y después qué pasa en octubre. Palabra final. Mensaje final. Bueno, estamos en una crisis que se va a extender. Ahora, en este momento, hay una huelga general de los tercerizados de Siderar en San Nicolás. Es muy importante, porque el programa del gobierno es la tercerización del trabajo, la precarización, la reforma laboral, y en Siderar hay una huelga general contra ese modelo. Para acompañarlo con un voto consciente, desde la perspectiva de la clase obrera, convocamos a todos los trabajadores del distrito a votar a Política Obrera para poder llevar el programa. ¿Lista número? 974. 974, gracias. No, gracias a vos, Pedro. Bueno,